Buenos días, profesor. En esta oportunidad, el grupo conformado por los estudiantes Fabián de la Cruz, Mamani Acuña, Capa Bernoy y Cupe Astubilca, vamos a exponerle sobre el tema del sistema de frenos de un camión minero. Le doy el pase a mi compañero Mamani para que les explique un poco sobre los conceptos básicos. Bien, a continuación voy a explicar la parte teórica sobre la fuerza de rozamiento. Primero, ¿qué es? Bueno, la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción se presenta cuando hay contacto entre dos cuerpos y es ahí donde surge una resistencia al movimiento que se le denomina fuerza de fricción. Y bueno, gracias a este fenómeno es posible caminar, agarrar las cosas, entre muchas cosas. Y si no hubiera fricción, no sería de la misma manera, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Bueno, existen dos tipos de fuerza de fricción. Tenemos el estático, que es el que se presenta, que cuando el cuerpo está en reposo y varía desde cero hasta alcanzar su valor máximo, que sería cuando ya el cuerpo empieza a moverse o a deslizarse. El otro tipo de fuerza de rozamiento es el cinético, que es el que ya se presenta cuando ya el cuerpo está deslizándose o está en movimiento. A continuación se muestra un gráfico donde se observa el comportamiento de ambas fuerzas de fricción. Tenemos el estático, que se desliza que genera una pendiente de manera constante hasta llegar a un punto pico y luego sufre una pequeña caída y desde ya se presenta el fuerza de fricción cinética, que sería el que se muestra de manera horizontal. Bien, a continuación se muestra un gráfico donde se observa los diferentes parámetros que se presentan en un sistema o en un plano inclinado, ¿no? Donde se puede observar las diferentes fuerzas como la normal, el peso. Y justamente este caso en particular se presenta en la trayectoria de los camiones mineros, por ejemplo, cuando están en una pendiente o en una bajada. Y justamente el peso juega en contra del frenado. Y es aquí donde se puede evidenciar dos tipos de fricción. Primero entre los discos y la llanta. Y el segundo entre la llanta y la superficie. Bien, a continuación le voy a ceder el paso a mi compañero Capa. Profesor, yo voy a hablarle acerca del sistema de frenado de un camión. Bueno, los camiones mineros cuentan con cuatro controles de freno, ¿no? El freno de servicio, el retardador, el freno de secundario y el freno de parqueo, los cuales ayudan al operario a reducir y mantener su velocidad, sobre todo en pendientes, la descendente sobre todo, y mantener el control de unidad mientras esta se reduce a velocidad a cero. Ahora voy a hablar acerca de los discos múltiples, de los discos, ¿no? El disco múltiples y el del caliper en pastilla. Estos se basan sobre todo en la reducción de fricción en superficies para reducir la velocidad del equipo, siendo accionados en el freno de servicio y en el freno hidráulico. Ahora, el retardador electromagnético se basa en la generación de un campo electromagnético que se opone al movimiento y esto reduce la velocidad progresivamente. Ahora, el retardador hidráulico se basa en la generación de un contraflujo que también que opone al movimiento. Y el freno de Jacobs también es un tipo de freno retardador. Este se basa en generar una contrapresión en las válvulas, así cambiando la sincronización de apertura. A continuación le voy a dar ceder el paso a mi compañero Fabián. ¿De qué material están hechos los frenos? En los discos múltiples, los discos están hechos de acero de fibra y en aceite sumergido, teniendo un coeficiente de fricción de 0,7 a 0,15. Así también las pastillas de caliper, que están hechos de cerámico, más que nada es un sistema de frenado seco. Y tiene un coeficiente de fricción de 0,4 de 0,45 a 0,65. Y estos dos tipos de frenos tienen una alta resistencia a las altas temperaturas y sin perder la fricción en ellos. Le paso la palabra a mi compañero Cupe. Bueno, continuando con la exposición, como mencionaron antes mis compañeros, el camión minero consta de cuatro sistemas de freno.
de los cuales dos son los que se basan en fuerzas de fricción. Serían el freno de servicio y el freno auxiliar secundario o el de emergencia. Y también en muchos casos el freno de parqueo. Comenzamos con el disco múltiple. ¿Cómo se produce el frenado? Como vemos en la imagen, el disco múltiple consta de varios discos alineados en un eje, pero engranados de diferente forma, de forma intercalada. Vemos que un grupo de discos está engranado, como aquí lo vemos, un grupo de discos está engranado al eje de rotación de la llanta y otro grupo de discos está engranado a la parte fija del camión, cosa que cuando se activa una presión, sea hidráulica o neumática, esta presión va a hacer que estos discos se peguen y este pegamiento, esta cercanía va a hacer que sus superficies rocen y se cree una fuerza de fricción tal que se reduzca el movimiento, el giro de estos ejes y por consiguiente se frene el camión. Cabe resaltar que los discos múltiples están sumergidos completamente en aceite para poder refrigerar continuamente este sistema, ya que se genera mucho calor. En la imagen podemos ver cómo el eje está alineado al engranaje que va con los discos y este va al mando final que le da la fuerza a las llantas, ¿no? Entonces, como la llanta gira, como el eje hace que gire la llanta, si frenamos el eje, la llanta frena. Bueno, aquí son las partes. Ahora, veamos el caliper con pastilla. Este sistema, a diferencia del disco múltiple, es un monodisco que usa pastillas de cerámica, como mencionó mi compañero, o también puede ser de grafito, que mediante la acción de una fuerza hidráulica crean una presión tal que el disco frena, ¿no? En el caso de los camiones mineros, podemos ver que pueden usar hasta 5 calipers con 2 pastillas cada uno. Eso es en el caso del eje trasero y del eje delantero, usan 4 o 3 calipers. En esta imagen también podemos ver las partes, ¿no? Ahora, los discos múltiples y el monodisco con pastilla o calipers son sistemas que usan el rozamiento cinético para frenar el camión y son accionadas de forma hidráulica o neumática. Veamos los siguientes casos. Los camiones Komatsu 930E y 980E son camiones bueno, el 930E es eléctrico, que usan el sistema de disco múltiple, pero accionado por una fuerza hidráulica. En el caso de los CAT, los 797 y los 793, vamos a ver que estos camiones usan el disco múltiple, pero accionado por una fuerza neumática, o sea, de gas a presión. Y bueno, en el caso del Liebherr, es una marca que está incursionando ahora en Perú y que tiene muy buena tecnología. Liebherr entra con el sistema del caliper, con el que hablamos hace un momento, y este sistema se encarga de frenar este camión, ¿no? Sobre todo en pendientes, en el caso del T284 y el T264. Pero cabe resaltar que en el caso del T284, como es un camión de gran magnitud, usa 5 calipers en cada llanta y 4 calipers en cada llanta trasera, ¿no? Para poder frenar tanto peso. Le doy el pase a mi compañero Fabián. ¿Cuál es la función del aceite en los frenos de los discos múltiples? Em, el aceite al ingresar a los frenos, lo primero que hace es absorber absorber la fuerza del frenado e impide que los discos hagan un contacto directo entre ellos mismos. Así también genera una mayor durabilidad, ya que el cambio es continuo del aceite y proporciona y hace que se desgaste menos los discos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios del aceite en este sistema? Pues nos da una mayor productividad y un mejor rendimiento, ya que en comparación con las pastillas de caliper, estos nos pueden ofrecer hasta 10.000 horas más
Así también, como es continuo el cambio, hace que los discos se sigan manteniendo constante, ¿no? ¿Cuáles son los aceites recomendados, no? Los aceites recomendados por los fabricantes son el SAE 10W, el SAE 30, el SAE 50 y los aceites con especificaciones de TO4 y TO4M, ya que estos han pasado por las normas SAE, ISO y canadienses hasta australianas. ¿Cuáles son los fallos de sistemas, no? Los fallos de sistemas se puede dar uno por las fuertes lluvias, digamos, ya que no va a tener va a tender a derrapar el camión, como se puede ver en la imagen, no va a tener un buen agarre hacia la superficie, ya que su coeficiente de fricción de la llanta y la tierra no va a ser lo suficientemente fuerte como para que pueda detenerlo. Así también se puede observar que en las llantas, si no hay un buen baño de aceite, puede producirse un incendio, ya que la presión, el calor que se le ejerce a los discos puede incendiar las llantas, ¿no? Bueno, profesor, espero que la exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias.